El doctor Darío hacen parte del trabajo que desarrollé en el doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional. Hemos titulado esta pequeña charla Límites y contradicciones en la humanización de la salud en el sistema colombiano. Estas ideas están plasmadas en un capítulo en la revista Anamnesis del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana y también en un libro sobre humanización de la salud que editó el mismo Instituto de Bioética. Aquí está una síntesis del trabajo que desarrollé y con ese título empiezo a ubicar el tema. Yo me estaba preguntando en el doctorado por las transformaciones que estuvieran aconteciendo en la medicina general. Les voy a compartir entonces algunas reflexiones bastante circunscritas a ese ámbito laboral, el de la medicina general. Nos preguntábamos por las transformaciones en el marco de todas estas reformas estructurales que en el país se estuvieron configurando desde los años 90, especialmente en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y el ámbito laboral, tres ámbitos que se intersectan e influencian el trabajo médico. Sintetizábamos un poco los resultados de ese trabajo, mostrando cómo el proceso de transformación desde aquellas décadas al presente nos permite hablar de un tránsito de la profesión liberal a configurarse como un trabajo explotado. Entonces, allí ya les estoy anunciando una primera categoría, propuesta teórica de apelar al concepto de explotación al describir la realidad actual laboral médica general. Bueno, estas son las propuestas más puntuales en cuanto a la humanización. La humanización es un concepto que se viene poniendo muy en boga recientemente, es un debate que no tiene una década. Si lo situamos en nuestro contexto, no es casual que últimamente sea tan importante, sea tan mencionado, se apele a este concepto en las aulas, en las universidades, se estén diseñando cursos formales y electivos para humanizar la salud. Nos dice algo, para nosotros lo interpretamos como el producto precisamente de las transformaciones que se vinieron gestando en las décadas previas de deshumanización. Estas son las propuestas. Entonces, la humanización es un resultado, es un producto, síntoma del ejercicio político de la medicina a favor de la salud de las poblaciones o un ejercicio político quizás más debilitado. La explotación médica, empecé hablando de explotación en medicina general, impone límites y contradicciones a estos procesos de humanización en salud. Es decir, la propuesta es, si bien es importante humanizar la atención en los tratos, en las maneras, que es lo que principalmente logramos en las cátedras, hay un asunto estructural deshumanizando, configurando una realidad deshumanizada y deshumanizante de los procesos de atención, y entonces también tenemos que ir a estas condiciones estructurales y abordarlas. Bueno, como fue una investigación doctoral, he probado ir directamente a los resultados en otros espacios, pero por el tipo de trabajo que hice después queda la curiosidad de cuál fue la metodología, cómo llegó a esos resultados. Entonces voy a mantener ese formato de presentación de investigación con una breve introducción, algunas pistas de la metodología que utilizamos. Allí sí entramos a los resultados, las transformaciones médicas laborales, unas conclusiones y algunas reflexiones para continuar el trabajo. Creo que ya a estas alturas estas ideas eran un poco difíciles de sostener hace unas décadas. Ya tenemos al menos unos acuerdos mínimos. Sabemos que desde los años 90 en Colombia le apostamos como sociedad a un modelo de mercado regulado, ¿cierto? Esta fue la estrategia que elegimos para la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. Es la estrategia que venimos ajustando y reajustando desde aquella década. Es una estrategia que ha transformado profundamente muchos procesos, entre ellos los procesos de atención médica, pero venimos viendo cómo en general los procesos laborales se transforman, se reconfiguran. Y hay algunos conceptos que consideramos son centrales, son como motores en el proceso de transformación, en los cambios que se van configurando. Yo trabajé bastante el concepto de productividad en mi trabajo, a este le dedico el primer y más extenso capítulo de la disertación, pero creo que hay otros motores muy fuertes: calidad, eficiencia, cobertura universal, tienen una sonoridad moral muy fuerte, es fácil apelar a ellos y suponer que hay un consenso, que cuando apelo a la productividad todos estamos pensando en lo mismo. Sin embargo, si ponemos un poco la lupa
y analizamos las distintas acepciones de estos conceptos, vamos a ver que en verdad no hay acuerdo, son conceptos, digamos, fáciles, útiles para un eslogan, pero que detrás también tienen unos componentes que quizás contradicen ese supuesto que promulgan. Especialmente ocurriría esto con el concepto de calidad, pero hoy vamos a concentrarnos en el de productividad. ¿Cuál fue la metodología? Queríamos entonces, recapitulo, comprender cómo se venía transformando el trabajo médico general. Inicialmente también consideramos la posibilidad de analizar algunas especialidades. En la prueba piloto decidimos que sería solo medicina general y el trabajo fue antropológico. Yo me formé en un grupo de antropología médica crítica. Entonces dijimos nuestro punto de vista, nuestro punto de partida es que la mejor manera de comprender una realidad social es preguntándole a quienes la viven. Es decir, escuchando en este caso médicos y médicas generales que nos pudiesen contar cómo era su realidad laboral. Médicos que estuviesen graduados recientemente o que tuviesen trayectorias antiguas. Quiere decir que la principal fuente de información fueron entrevistas a profundidad, semiestructuradas, pocas, pero profundas, junto con otras estrategias que solamente voy a dejar a la vista unos segundos. Estas otras estrategias eran complementarias, observación en espacios de atención, búsqueda en prensa, y se fueron desplegando en la medida que las conversaciones con los colegas nos fueron dando algunas pistas. Entonces quisiera resaltar los estudios de recursos humanos que hay desde el primero del 64, la gran encuesta médica nacional, y de ahí al presente nos decían, este es un campo poco estudiado, no es muy estudiado desde el enfoque del mercado, oferta y demanda de profesionales, salario. Hay bastante material si queremos ahondar en las singularidades de las transformaciones de una especialidad médica, de la especialidad de ustedes. Hay material que alguno está bastante empolvado y archivado en anaqueles, pero es muy interesante. Bueno. La principal estrategia de análisis que utilicé fue la reflexividad etnográfica, es decir, entender los espacios de entrevista como espacios donde conversábamos con el colega acerca de su realidad laboral, pero al tiempo la estábamos pensando, o sea, el análisis ya se estaba dando allí. En la medida que usted comprende de qué se trata la investigación y piensa su realidad laboral, ya comienza también a explicarla, a buscar elementos que puedan dar pistas de las transformaciones. Bueno, una metodología de escritura entretejida que también nos ayudaba en el análisis, y finalmente estábamos siguiendo la ruta marcada por el grupo de antropología médica crítica en el que trabajé, que era esta ruta de etnografías dialécticas del capitalismo. Vamos pues a algunos de los resultados. Les voy a presentar más o menos el 30% de los resultados de este trabajo o un poco más, que tiene que ver con las transformaciones como más fáciles de presentar, las más tangibles, las menos abstractas. Vamos a hablar un poco de las transformaciones en el salario, en la jornada, en las relaciones de empleo y en la práctica médica en sí misma. Voy a empezar, bueno, yo terminé mi trabajo en 2016, mostrábamos que las transformaciones del trabajo médico general eran negativas, que estábamos enfrentando una situación que no era buena y anunciábamos que iba a empeorar. Y en 2017 me encontré esta noticia que decía, en la última década cambió drásticamente la situación laboral de los profesionales, los contratos de planta están repuntando y los especialistas agremiados logran salarios más altos. Miércoles, nos equivocamos. Veamos cuáles son los datos que dan. Mientras un médico de planta ganaba cerca de 2.300.000 pesos en 2006, hoy 2017 su salario promedio está cerca de los 4 millones, aumento drástico. Entonces hicimos el ejercicio que ya nos había enseñado la investigación a hacer, convertir los montos a los salarios mínimos del año correspondiente para poder hacer una comparación más justa. Entonces esos 2.300.000 pesos de 2016 con un mínimo de 408.000 pesos correspondían a 5.6 salarios mínimos, y los 4 millones de 2017 equivalían al salario mínimo de ese año a 5.4 salarios mínimos. Si mirábamos el monto, entonces el salario, habríamos podido caer en la trampa de pensar que había un aumento del 73% efectivamente drástico, pero en realidad, teniendo en cuenta
costo de la vida, había una disminución de un 3.5%. El artículo continúa hablando de los anestesiólogos, el dato lo traigo y lo vamos a ver al final. En las entrevistas, los colegas decían, hace 20 años la realidad era mejor y el ingreso era mucho más alto. Por eso caímos en todos estos estudios que nos pudieran hablar del comportamiento del salario, corroboramos la disminución, entendimos que era más temprana, no era años 90, empezó a configurarse en los 70 y recordemos que en Latinoamérica el giro neoliberal se configura desde los años 70, entonces digamos que ahí también encontrábamos como la grata sorpresa, pues también desafortunada de ver que el proceso, digamos que los datos le estaban haciendo justicia a la historia que se narra de estos procesos neoliberales. Bien, hacia los comienzos del siglo XXI vemos además la configuración de una gran brecha entre el ingreso que pueden tener médicos generales en distintas latitudes del país y esa brecha entonces empieza a sumar un elemento importante que es, hay una necesidad de agremiación, pero las luchas van a ser dispares porque las realidades son distintas. Tenemos también en este periodo, sobre todo en los tempranos 90s, todo este proceso que va compasado de la flexibilización, la desregulación laboral con las transformaciones en la política laboral. Entonces hablamos de un despojo de la protección social, ¿cierto? Empiezan a proliferar las órdenes de prestación de servicios y las vinculaciones por cooperativa, que sabemos que vienen haciendo también sus propios cambios. Vamos a ver asociado entonces un cambio en la jornada. No podemos mirar solamente cómo se ha comportado el salario, aquí está expresado en términos de salario mínimo año a año, los datos que permiten pues tener el dato solo para medicina general, porque hay muchos estudios que combinan medicina general y especializada y ahí el dato del ingreso pues no nos sirve de mucho, pero observamos como en estos estudios o no se tiene en cuenta la jornada, en algunos los descartamos por no informar la jornada, o no dan detalles, tiempo completo, pero ¿qué es un tiempo completo? En medicina sabemos que hoy en día, en medicina general, suele asumirse un tiempo completo como un tiempo de, no, un medio tiempo, como un tiempo de 6 horas, ¿cierto? A veces 4, pero a veces 6. Luego cuando usted se hace el tiempo completo son 12 horas, ya voló la máxima reglamentaria. Y así como se va configurando una brecha amplia entre el ingreso, también vamos viendo cómo las condiciones singulares del proceso de trabajo se van haciendo tan diversas en este modelo de mercado en que en todo caso se están organizando los procesos en términos empresariales que pues todos han vivido. Hay una pausa importante en mi trabajo para pensar cómo dar cuenta de la jornada extensa del médico general. Solamente voy a mencionar que ese trabajo terminó proponiendo 2 indicadores, EGI y EGIN, que buscan cuantificar cuántos médicos están cubriendo los tiempos completos que hay en una institución o cuántos tiempos completos cubro yo como individuo. Nos sirvió hacer este cálculo para identificar cómo progresivamente las instituciones son más los tiempos completos que va asumiendo cada colega. Digo que voy a pasar rápido porque tenemos la hipótesis, no hemos incursionado en ninguna especialidad todavía, pero sabemos que el manejo de la jornada no es comparable y que tal vez aquí no estaría la herramienta metodológica más interesante para ustedes, pero que quede el indicador mencionado. Este es el mismo, pero a nivel individual, el anterior era a nivel institucional. Aquí es 205 horas son las obligatorias, cuántas horas mensuales trabajo yo y entonces en cuánto estoy volándome con respecto al máximo reglamentario. Solamente decir que la jornada efectivamente se viene extendiendo tanto en las instituciones, contrato menos médicos que los tiempos completos que se cubren en mi institución, como a nivel individual. Bueno, pero ya que también se vienen transformando profundamente las condiciones singulares y diversificando. Entonces aquí tengo una servilleta que diligenciaba un colega durante la entrevista. Esta ya era la segunda entrevista que hacíamos, él acababa de cambiar de trabajo y estaba preocupado, por eso hicimos la segunda entrevista, porque dice, sabes que creo que me equivoqué, yo renuncié al otro lado porque aquí me pagaban más, en el momento le pagaban como el equivalente adicional a medio salario mínimo, eran 300,000 pesos en ese momento. Dice, pero ahora que entré
Aquí me programan los pacientes cada 17 minutos, al otro lado era cada 20 minutos, estoy viendo más pacientes. Si yo hago el cálculo de lo que me pagan y los pacientes que estoy viendo, pues antes me pagaban 5.800 por paciente, ahora me pagan 5.400. No me dijeron además que el sábado me tocaba trabajar más horas que las que trabajaba los sábados en mi otro trabajo. Ahí hicimos una búsqueda de trabajo en páginas web, a ver si uno podría identificar cuál es la mejor oferta si yo estuviera dispuesta a irme a cualquier lugar del país, y en verdad era muy difícil pescar estos detalles. ¿Cuántas horas voy a trabajar el sábado? ¿Cada cuánto me van a programar? E identificamos todos los argumentos gerenciales que le dan al colega, que seguramente también ustedes han vivido, para justificar este recorte por debajo del permitido legal, que son mínimo 20 minutos por consulta, ¿cierto? Nos preguntamos entonces, ¿por qué quitarle 3 minutos a una consulta médica? ¿Por qué quitarle 3 minutos a un encuentro médico-paciente? Cuantificamos, hicimos el ejercicio que había hecho el colega en la servilleta, pero ya pues un poco más organizado. Dijimos, bueno, a ver, si este colega trabaja 6 horas diarias con sábado 6 horas, serían 140 horas al mes, en ese momento 4 salarios mínimos, bueno, ya convertimos la cifra de 2018, 4 salarios del 2018, tomemos entonces 20 minutos por consulta y calculemos cuántos pacientes va a ver este doctor por jornada, y entonces cuántos pacientes va a ver al mes, por un lado, ¿no? Y por otro lado, para tasar entonces en pesos cuánto podría costar esa jornada, calculamos cada consulta a una tarifa SOAT. Entonces, si restamos, digamos, si son 420 pacientes a esa tarifa SOAT del mismo año, factura 13 millones, su ingreso son 3 millones, pues hacemos la diferencia y calculamos un plusvalor. Es discutible que le digamos plusvalor a este valor, sin embargo, hemos decidido defenderlo porque, si bien no estamos descontando los costos operativos, tampoco estamos sumando las otras formas de productividad que se asocian al trabajo médico, las cuotas moderadoras, los copagos, los consumos asociados, y porque nos permite tener una vista gráfica muy sencilla. Pero entonces fuimos haciendo la cuenta, ¿qué pasa si quito 1 minuto, 2 o 3 minutos de la consulta? Obviamente pues el excedente va a ser más alto, pero además si miramos la última columna, la diferencia cada vez es más grande, es decir, el saldo del excedente va creciendo. Si yo quito el siguiente minuto que recorto, me deja un excedente más grandecito. Ya esta situación, digamos, es problemática. Ya aquí encontrábamos asidero para ir usando el concepto de explotación, pero además tuvimos que echar mano a otros conceptos que solamente voy a dejar enunciados: subsunción formal y subsunción real. O sea, ya cuando uno está incursionando y está decidiendo hablar de explotación, se está parando en el terreno de la teoría crítica y la subsunción empieza a ser un concepto útil. La subsunción formal en síntesis nos diría que en este campo de trabajo tenemos relaciones de subordinación porque hay una dependencia por el pago de un salario, pero todavía el profesional conserva autonomía sobre su proceso de trabajo. Mientras que cuando se configura la subsunción real, que en los trabajos industriales es muy rápido, ya el trabajador no tiene control sobre su proceso de trabajo, tiene que empezar a aprender a vender no solamente su fuerza de trabajo, sino su capacidad para producir más trabajo en menos tiempo y a más bajo costo. ¿Por qué usábamos estos conceptos? Porque sabíamos que no solamente teníamos cambios salariales y en la jornada, sino que la jornada se estaba transformando, ¿cierto? Teníamos una estandarización de los tiempos de atención, una exigencia de más consultas en el mismo tiempo y un aumento de las tareas que estábamos identificando en cada unidad de tiempo, porque ahora teníamos las tareas administrativas y el crecimiento de las tareas, las tareas clínicas más el crecimiento de las tareas administrativas relacionadas con todo el aparataje del nuevo modelo. Bien, entonces vamos a poner
en textos de las entrevistas, en fragmentos de las entrevistas, estos conceptos de subsunción, principalmente fue subsunción real en movimiento. Entonces seguimos con el colega del que estaba hablando ahorita. Él dice, mire, para las empresas, ¿cómo lo vivo yo? Este médico nos cuesta 2.300.000 pesos por 6 horas, eso es la cifra de 2016, 2014, tenemos que hacerlo rendir. En su caso, ¿qué era rendir? Ver 18 pacientes diarios en su primer trabajo, que no formule más del 85%, no remita más del 10%, no mande imágenes diagnósticas a más del 10% y no mande más del 32% de laboratorios. Si supera esos topes, no es costo efectivo para la institución. Decía el colega en el momento, sabes que yo siento que más bien somos puerta de entrada, nos dicen que somos la puerta de entrada, yo me siento como la barrera de acceso, porque cuando me empiezo ya a acercar a mis topes, tengo dificultades, me pueden cancelar una consulta y en ese tiempo hacemos una reunión donde debo firmar un acta de compromiso donde estoy pues anunciando que voy a intentar ajustarme mejor a los topes. No es una generalización, es un ejemplo. Hay otros colegas que nos hablaron de otras formas de topes, paquetes de dinero, tienes un monto determinado para ayudas diagnósticas, un monto, un paquete para cada uno de estos ítems, o las premiaciones, ¿cierto?, donde a quienes consumen más, quienes consumen menos, les dan premios que empiezan a disciplinar, a estigmatizar de pronto al colega que, como decían en una entrevista, sea más gastalón. ¿Qué es lo que empieza uno a ver? Compañeros mañosos, y no son mañosos porque sí, sino porque les toca. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente con una evidente lesión que es de manejo del dermatólogo, ¿qué toca hacer? Registrar todo, le mando su betametazono o le mando cualquier cosa ahí, lo veo 2 consulticas más y ahí sí lo mando, ¿no? Para disminuir remisión. ¿Para qué? Por un lado puede ser eso, pero también para que en la historia quede registrado que usted le dio manejo, es decir, que usted intentó la resolutividad, ¿no? Usted tuvo capacidad resolutiva y le intentó. Esto también podríamos decir es anecdótico. A mí me parece interesante que existe una tesis doctoral sobre cáncer de piel no melanoma, también del doctorado en Salud Pública de la Nacional, que muestra cómo los tiempos, el periodo desde el diagnóstico hasta el manejo definitivo en cáncer de piel no melanoma en Colombia está extendido con respecto al tiempo internacional. O sea, tenemos un fenómeno que nos está diciendo que posiblemente, así como se han configurado itinerarios burocráticos, esa categoría se propuso en 2008, la propuso César Abadía y Diana Oviedo, posiblemente se estén configurando itinerarios clínicos por la configuración laboral que que ya está bastante consolidada en nuestros espacios de atención. Cuando empezamos el estudio nos preguntábamos por los dilemas médicos, en el camino vimos que ya se van resolviendo en las prácticas cotidianas. Aquí tengo un fragmento de colegas que están en un proceso de inducción en aquella institución donde les programan cada 17. ¿No? La explicación es como hay inasistencia, antes, si hacemos la cuenta bien, quitando los pacientes que no vienen, son 21 minutos o más que ustedes pueden tener, claro, pero ¿cómo sé yo que el último paciente no va a venir para redistribuir ese tiempo hacia los primeros? Entonces alguien en la sala de inducción dice, bueno, pero en 17 minutos, ¿quién va a alcanzar? Les contestan, hay que generar estrategias, doctores, mientras hacen, por ejemplo, el examen físico pueden ir haciendo la consejería. Y el entrevistado reflexionaba, yo hago el examen físico de consejería, porque ¿cómo le voy a preguntar y a charlar si tengo el estetoscopio en las orejas? O sea, esta experiencia nos da una idea también como de la concepción del proceso de trabajo y de la práctica médica que se puede tener desde las miradas gerenciales, ¿no? Esta es una cosa mecánica, usted no está pensando, puede ir haciendo 2 cosas al tiempo porque el asunto es bastante técnico. Y el último día de inducción, dice el colega, me mandaron para todo lo de historia clínica, ya con un doctor que llevaba desde las 7 de la mañana, ese hace doble turno, es muy querido el tipo, muy formal, muy atento, ya un tipo mayorcito. Ya al final de las 6 p.m. para adelante, citaba al colega, listo doctor, aquí el que viene lo sacamos rápido, ¿no? Dice el entrevistado, empieza a manejar él también en un lenguaje, distinto, perdóname, como peluqueando bobos, ¿sí me entiendes? Esta es una transformación cotidiana, nuevamente no buscamos generalizar, sino llamar la atención sobre las transformaciones
semiológicas sobre las decisiones cotidianas que puede imprimir el hecho de estar apelando a los criterios de la productividad. En este caso, entonces, empezábamos y con otras reflexiones a suponer que estaba entrando en ocaso la revisión por sistemas. Es decir, si me salgo del motivo de consulta, aumento los consumos, ¿cierto? Gasto más tiempo, me cuelgo por todos lados, ¿cierto? Entonces, de pronto la revisión por sistemas mejor no la hago. Por aquella época yo estaba en una universidad en pregrado, en docencia, y veía cómo los estudiantes iban a aprender historia clínica y cuando volvían y tenían su historia armada ya no aparecía la revisión por sistemas y no la habían leído, o sea, no, la palabra no les sonaba familiar. Bueno, aquí nos aproximamos también al trabajo en urgencias. Esta es una colega que hizo un tránsito geográfico importante para encontrar mejores condiciones de salud en el valle, venía de Pasto, en Pasto las condiciones eran muy malas, entonces ella decía, ya llegó una nueva gerente que nos está poniendo la productividad, nos midió en urgencias cuánto tiempo tendríamos que demorarnos según el triage del paciente, entonces ya yo sé que si me paso de 1 hora, de 1 hora y media, dependiendo del triage, pues estoy fallando en mis indicadores. Si hablamos de, yo le pregunto, bueno, ¿y esto puede tener alguna implicación para el paciente? Mira, si hablamos de productividad, tenemos que cumplir un número de pacientes por hora y los pacientes que se han complicado devengan de uno mucho más tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, hay abuelitos de 80 años y todo el mundo se los empieza a saltar. ¿Por qué? Porque ese abuelito va a devengar invertir más tiempo. O sea, si a mí me asignan triage 2, yo en mi pantalla puedo seleccionar cuál de los que está en lista llamo, ¿cierto? Pero si camina despacio, si de pronto yo sé que voy a hacer una interconsulta, quizás selecciono otro y estoy cumpliendo mi misión de hacer triage 2. Si llega un paciente que nosotros sabemos que es más complicado, un cólico renal, un dolor torácico, los pacientes con cáncer, algo que de pronto uno tenga que comentar al especialista, empiezan a saltárselo y empieza el tiempo de espera a ser mucho peor que un dolor de cabeza, una gripa o una diarrea. Decíamos, aquí hay como otro triage superpuesto, ¿no? Unas filas de espera invisibles, le llamamos el triage de productividad. Aquí voy a sintetizar estas y otras transformaciones, de pronto el tiempo no nos da, pero al menos quedan insinuadas, entonces esta ya la mencionamos. Bueno, estábamos analizando en qué medida entonces en estos espacios de medicina general se empieza a reemplazar la detección temprana, ¿cierto? Si no hago revisión por sistemas, disminuyo la probabilidad de una detección temprana, ¿cierto? Más allá del motivo de consulta, y entonces puedo atestiguar la historia natural de la enfermedad o facilitar el avance de la historia natural de la enfermedad. Veamos también cómo esta noción de lo que significa ser buen médico en los espacios de atención se resignifica. O sea, eres buen médico si te pliegas al tope, si te pliegas al estándar, y eres mal médico si, decían los colegas en las entrevistas, si de pronto uno es más académico y de pronto se demora más o pide otros exámenes. Algo que nos preocupaba en esa época era la configuración del antagonismo médico-paciente. El concepto del cual partimos fueron las violencias sanitarias neoliberales, es decir, si las transformaciones del proceso de trabajo médico están teniendo implicaciones semiológicas, están teniendo implicaciones diagnósticas, terapéuticas, pronósticas, aquí teníamos que hablar de violencia estructural, o sea, unos procesos de violencia que tienen base estructural en la forma como se está configurando el modelo de salud y el proceso laboral. Finalmente lo cerramos a violencias sanitarias neoliberales porque violencia estructural también es un concepto tan amplio que puede terminar hablando de todo y de nada. Y en esos procesos de violencia estructural que no solamente, como estamos viendo, vulneran al paciente, sino vulneran al trabajador, entonces veíamos cómo se asomaba ya un antagonismo entre médicos y pacientes que podría ir creciendo. Vemos al presente que el asunto se ha agudizado profundamente, las agresiones han proliferado, lo sabemos en noticias, y necesitamos reversar ese antagonismo. Nuestra razón de ser ahí es el binomio. Bueno, veamos cómo se ensanchó. Primero decíamos relación médico-paciente, bueno, relación prestador-usuario, prestador-usuario EPS. Terminamos poniendo el prestador en un extremo, el cliente en el otro, y en el medio el gerente, el asegurador, el juez y el complejo médico industrial. Bueno.
Este es otro elemento, los procesos fragmentados, ¿cierto? Yo respondo por mi parte y por mis indicadores y usted responde por lo suyo, y esta noción de equipo de salud, por lo menos en el ámbito de atención de la medicina general, se va desdibujando. Bueno, claro, también hablamos del desgaste laboral, el desgaste del profesional. Sabemos que la categoría de burnout ha ido posicionándose para describir también esta realidad. Hablamos de otros ya relacionados con los cambios arquitectónicos, los cambios institucionales, transformación y despojo de los medios de producción, consultorios adaptados a estándares de producción y de restricción en serie. Veíamos, por ejemplo, como uno decía, ¿esto es Fordismo o no es Fordismo? ¿Hay cadena de montaje o no hay cadena de montaje? Y después de darle vueltas dijimos, sí, por ejemplo, en la consulta compartida hay una cadena de montaje. O sea, el paciente no pasa en la cadena, pero hay un andamiaje donde quizás yo soy el que me muevo como colega, pero hay una cadena de producción y de restricción. Bueno, entonces se van configurando unas barreras arquitectónicas, mentales y morales entre médicos y pacientes que van haciendo escuela. Digamos que lo que más nos preocupa es cómo estas resignificaciones semiológicas se van aprendiendo y luego se van enseñando, ¿cierto? Bueno. El despojo del capital simbólico médico también en el médico general era muy importante, ¿no? La agresión que van sintiendo, el trato como desconociendo todo el tiempo que ha llevado la calificación de este trabajo, el despojo de la intimidad del acto médico, de la autonomía. Voy a avanzar entonces unas conclusiones. Traté de dejar aquellas más relacionadas con lo que les presenté, quizás estén un poco permeadas por los otros resultados que desarrollamos. Uno, la explotación sintetiza el devenir reciente de la que unas décadas antes fuera una profesión liberal. O sea, yo defiendo este concepto para describir la realidad médica actual por encima del de precarización, porque creo que el de precarización tiene un gran poder descriptivo, pero explotación tiene poder analítico, explicativo. Dos, que esta transformación del trabajo médico general en la que se configura como un trabajo directamente productivo y explotado corresponde a un proceso de subsunción real. Vamos que antes de estas transformaciones ya en el ámbito de la historia decían parece que las profesiones liberales van a entrar en subsunción real en el momento neoliberal del capitalismo. Bueno, por lo menos en medicina general lo corroboramos. La subsunción la presentamos. Sí, ahora rápidamente, esta pérdida del control sobre mi proceso de trabajo. Bueno, efectivamente, es una característica del capitalismo en su momento neoliberal actual. Con la productividad que se basa en la explotación médica no se modifican solo las condiciones laborales, sino el acto médico en sí mismo. Se deshumaniza la atención y se limita la posibilidad de responder al llamado social de brindar cuidado cálido y óptimo. Día a día, sujeto a sujeto, se va olvidando la medicina de la escuela para aprender lo que ser buen médico, entre comillas, significa en el lenguaje neoliberal. No es una defensa, no es una defensa del retorno al pasado. Sabemos que el pasado no fue de oro. Lo que sabemos también es que por la senda neoliberal el panorama empeoró. Hoy las empresas presionan al médico hacia la mansedumbre intelectual, sigo hablando de médico general, mientras la sociedad pide lo contrario. Me llamó la atención que hace 15 días tuvimos un encuentro en el doctorado en salud pública en la Universidad del Bosque. Estaba el profesor Javier Eslava y escuchando el trabajo, después durante la mesa de diálogo entre panelistas, él ya empezaba a identificar transformaciones en la práctica anestésica. Habló de un cambio que se está dando, un reemplazo, se le estaría dando predilección a la amiodarona sobre la lidocaína en ciertos procedimientos. Es del ámbito de ustedes, pero me parece muy interesante porque me ha ocurrido que al hablar con especialistas de las distintas especialidades, uno va viendo que identifican esas transformaciones semiológicas ligadas a criterios mercantiles, ligadas a criterios de complejo médico industrial y no ligadas a necesidades clínicas. Reflexiones para continuar. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Yo creo que un asunto muy importante es hacer todo el trabajo de dignificación laboral, pero siempre optando por aquello que en simultáneo defienda el trabajo digno y el derecho a la salud. Es decir, no solamente dignificar el trabajo en términos salariales nos va a llevar a una mejor atención o va a resignificar, a reconfigurar el proceso semiológico, ¿cierto? Hay que ser creativos y proponer acciones que las tengan los dos derechos articulados.
Rechazar cualquier condición laboral que lleve una praxis concentrada solo en el motivo de consulta, reivindicar la revisión por sistemas como condición diagnóstica irrenunciable, exigir el derecho médico a determinar autónomamente el tiempo de atención de cada paciente, no es negociar entonces 25, 30, 40 minutos, es que yo pueda decidir autónomamente con cada caso cuánto me demoro, quizás con algunos 20 y menos minutos es suficiente, pero con otros no, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Proponemos una cátedra de humanización y código de ética para los oficios administrativos. Allí no está la base estructural, pero es importante como trabajo a corto plazo. Reconfiguración del acervo de indicadores de éxito de nuestro sistema y que el éxito no se mida en términos de productividad, sino de mejor salud, mejor cuidado, condiciones de trabajo y de empleo dignas. Y entonces, en últimas, consideramos que una rehumanización de la atención en salud exige una transformación sectorial estructural, es decir, de modelo de salud. Vamos ahora sí con el dato en anestesiología. Los anestesiólogos, por ejemplo, uno de los gremios mejor organizados del país, pasaron de 4 millones por planta en 2006 a 9 millones en 2017. Aquí está el cálculo, efectivamente aquí hay un aumento, si lo pasamos a salarios mínimos de 9.8 a 12 salarios mínimos. En todo caso, si miramos los valores de salarios, pensaríamos que el aumento fue del 125%, si hacemos el cálculo por salario mínimo sería del 22.5%. Y lo dejé para el final porque efectivamente ustedes son uno de los gremios mejor organizados, lo saben mejor que yo y están para enseñarnos, ¿cierto? Para enseñarle a los otros oficios administrativos por donde no es un gran aumento, pero no están en el detrimento. Entonces, por eso aquí señalaba la importancia del trabajo gremial y colectivo, no solamente entre cada especialidad por su lado, sino más ampliamente como sector. Sabemos que las transformaciones en los oficios relacionados con la atención en salud también están teniendo transformaciones que también tienen implicación clínica. Ejemplo, la señora que tiene que, o el señor que tiene que trapear grandes superficies de las áreas hospitalarias en muy poco tiempo y va trasteando en su trapero la pseudomona porque no hay dónde lavar el trapero o no hay minutos para lavarlo. Bueno, gracias. Este es mi correo electrónico para continuar conversando. Gracias, Adriana. Constitucionalmente nosotros tenemos derecho a elegir profesión u oficio. Yo, ¿cómo entiendo la diferencia entre profesión y oficio? El tema de profesión nos da un tema de autonomía y nos da un tema de que somos valorados por la sociedad por lo que sabemos, no por lo que hacemos. Entonces no nos pagan por el número de raquillas que pongamos o el número de anestesias generales que demos, sino por la formación que tenemos. Entonces nos catalogamos como profesionales. Cuando hay procesos de productividad, nos empiezan a catalogar ya como personas que no piensan su hacer, sino que simplemente repiten algo una y otra vez. Entonces ya no somos profesionales, a pesar de que nuestras familias y nosotros nos esforzamos por tener una profesión, sino tenemos un oficio y de esta manera nos remuneran. Esto pues para condicionar de pronto un escenario en el que podamos hacer preguntas. No sé si en este momento alguien quiere pues preguntar. Un trabajo doctoral es un trabajo muy profundo en el cual realmente yo me siento un poco avergonzado en la solicitud de dar un resumen de 30 minutos. Pero pues es la forma en que nosotros como gremio organizado pues podemos acercarnos un poco a este trabajo y pues no, tenemos una pregunta por allá, no sé si nos pueden ayudar con el otro micrófono de tal manera que podamos minimizar aquí sí tiempos con el tema del micrófono. Bueno, quiero agradecer porque realmente nos centra un poco más en lo que está viviendo pues los médicos generales y nuestra profesión. Yo quisiera preguntarle, porque me llama la atención que ya sabemos de cifras de suicidio, burnout, que ya está medido, ¿sí? ¿Y qué está haciendo todas las sociedades al respecto? Porque es que
Esto no es de ahora, esto es una problemática que viene gestando aproximadamente unos 7, 10 años, ¿sí? Que ahora las cifras de personas como usted interesadas en el gremio, qué es lo que está pasando con la deshumanización de los médicos, se ponen en la tarea de hacer este tipo de estudios y mostrarnos nuestras cifras, ¿cierto? Pero me preocupa qué está pasando con las sociedades, el colegio de médicos, nuestras sociedades, para llegar a las altas esferas y poner un límite, porque es que hay un abuso en cuanto a los tiempos de valoraciones, por ejemplo, en preanestesia y más aún en los médicos generales. Se está llegando al punto de la agresión contra la vida, atentados contra la vida, por supuestamente no hacer bien su trabajo. Entonces, esa es la pregunta básicamente. Sí, el proceso, como mencionaba, empieza a configurarse en los 70, en los 90, o sea, ya Ley 100 del 93, son más de 25 años, ¿no? Para los 26, de transformaciones, o sea que esta agudización que estamos de acuerdo vemos en los últimos 7 años, en los últimos 4 se acelera, pues se ha podido intervenir más tempranamente. Yo en el trabajo soy bastante crítica con las agremiaciones médicas. Desde aquella época empezamos la socialización de este trabajo, principalmente en Colegio Médico de Cundinamarca. Yo he observado, ya interrumpí el trabajo, pero he observado ganancia en la participación gremial médica general en estos temas que antes no observaba. Cuando hacía el trabajo de campo, se inventó un colega un sitio de médicos generales en Facebook. Llegaron 18,000 colegas en menos de un mes, entonces él dijo, estamos listos ahora sí para ir al ministerio, para hacer propuestas de fondo, y convoca un encuentro en Parque Simón Bolívar para que quepamos tantos que somos. Llegamos 5 personas. Entonces uno decía, bueno, comprendamos el fenómeno, están muy ocupados o este tipo de manifestación no nos funciona. Hay un tema allí de clase social, ¿cierto?, de no identificarme, somos sindicato pero no nos identificamos con el sindicato clásico. Entonces yo creo que hay unas tensiones que todavía no se han resuelto, pero el asunto viene cambiando. O sea, tengo que reconocer que si bien he sido crítica con las organizaciones, y si uno se compara con gremios de otros países, pues más, pero las organizaciones vienen ganando terreno de manera importante en hacer estos trabajos. Yo creo que ahí uno podría ubicar lo que ha ocurrido con residentes y lo que está ocurriendo con rurales, pero médico general todavía sigue bastante desprotegido. Yo creo que necesitan el acompañamiento de las agremiaciones de especialistas, que sí están más fuertes y empezaron a pellizcarse pues desde mucho antes, o por lo menos en estos 4 o 5 años. Yo creo que la ley, o sea, hasta la ley estatutaria venía un movimiento fuerte de hacer la transformación estructural del modelo de salud. Después de ley estatutaria, pues se entró como en este periodo de ensayar a ver cómo nos va, pero estructuralmente se mantiene el asunto. Creo que ya es hora de desempolvar. Uno queda un poco aburrido, ¿cierto?, cuando está ante ese modelo de mercado y finalmente no se transforma, pero yo creo que ya estamos a tiempo de otra vez decir, no, el modelo de mercado, otra vuelta, otro ajuste, y no se reconfigura el asunto hacia la salud. O sea, estamos cuidando la salud financiera, pero tenemos que cuidar la salud humana. Entonces yo creo que es momento de volver a tomar el impulso y volver a pensar el asunto a nivel estructural. Entonces, agremiaciones, sociedades científicas, médicas generales, vienen, hay unas nuevas, pero yo creo que el respaldo de las sociedades de especialistas es muy importante. Aquí también lo otro que veíamos es que el agua va avanzando y ya hay especialidades muy transformadas. Creemos que posiblemente la más transformada sea la pediatría, solo es hipótesis, ¿no? Pero también ver este proceso nos hace entender que todas van a seguir teniendo transformaciones. Me decía ahorita Darío que hay instituciones donde el salario en el Tunal, Darío, está estancado hace 5 años. Ese es un síntoma, ¿sí?, que es uno de los primeros en medicina general de que el asunto se está
está ocupando todos los espacios. Entonces yo creo que también salir de las asociaciones, de las sociedades gremiales y ampliar el asunto a todos los trabajos y oficios en salud sería lo que tendría que venir. Nosotros como gremio somos fuertes, pero desafortunadamente muchas veces está asociada esa fortaleza al FEPASDE. Nosotros como gremio también estamos viendo que incluso la gente no se está afiliando al FEPASDE porque los hospitales les dicen no, pues mejor traiga otro tipo de póliza, mejor traiga, esa no sirve. Entonces nosotros, por ejemplo, que tenemos el mercado más agresivo de Colombia, pues, Bogotá tiene un poco más de 8 millones de habitantes, la segunda ciudad más grande es Medellín. Medellín no alcanza a tener la mitad de la población que nosotros tenemos. Así que la demanda que tiene Bogotá es la demanda más grande y significativa, así que los síntomas de mercado son más graves acá, porque el tema de demanda es mayor y los mecanismos de oferta son más represivos porque hay más competencia. Entonces nosotros desde la Cundinamarquesa vemos un problema y es que, oiga, la gente no se está afiliando porque no cree en la protección que le puede dar el gremio. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que no les gusta el FEPASDE. Y uno dice, de pronto no, porque está un sindicato y al sindicato tampoco se afilian. Entonces, sí hay un tema de apatía. Y el trabajo gremial, el trabajo sectorial y en última somos trabajadores y la lucha laboral va más allá incluso del sector. O sea, cualquier defensa, el médico también es ejemplo en esto, cualquier defensa y reivindicación, aunque sea muy singular, también es ejemplo y abre camino a la dignificación laboral de todos los trabajos, profesionales y no profesionales. Y ahí hay que tener no solamente, digamos, puesta a la vista del ejemplo, sino pues que también allí se construye salud, ¿cierto? O sea, como el deber social doble que tenemos. Pues lo siguiente es trasladarnos para empezar la tarde, pero quiero darles un número porque nosotros somos muy positivistas. Somos 600.000 trabajadores en el sector salud. De esos 600.000, 600 anestesiólogos. Entonces realmente en un pastel o en una gráfica, 600.000 a 3.600 hay un tema grande de diferencia. Para llegar a contar todos los médicos, especialistas y no especialistas, no son más de 130.000. Así que también ese 600.000 se ve grande al lado de los 130.000. ¿Por qué lo digo? Porque lo que acaba de decir Adriana. El tema es cómo nosotros, que somos 3.600 y que somos los más organizados, empezamos a gestionar estos discursos y estos diálogos en el sitio de trabajo. Cómo yo le cuento y soy empático con la situación del auxiliar de enfermería, con la jefe de enfermería, con la instrumentadora, que están en la misma situación y tal vez con una remuneración menor. Así que su precarización y sus mecanismos de vida y su tema material está todavía más precarizado. Y ellos son lo que hace falta de 130.000 a 600.000. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio del paradigma en el que nos tienen y hacia donde nos llevan, tenemos que nosotros saber qué está pasando, ponernos a pensar en grupo y plantear alternativas para llevar a todo el sector salud a una nueva realidad. Seguimos entonces con el programa, Adriana, muchas gracias.